Bien, buenas tardes a todas las que están conectadas en esta hora de trabajo que vamos a tener. Mi nombre es Carola Bendaño, yo soy profesora de la Universidad Católica y trabajo toda la línea de didáctica de la lectura y la escritura. Y desde esa perspectiva las voy a acompañar en las 4 sesiones. Entiendo que el próximo lunes no tenemos porque ustedes van a tener, cierto, su semana de receso, pero luego ya retomamos a la vuelta. Lo que espero yo es trabajar con ustedes muy de la mano, dado que son ustedes quienes tienen que poder aportar la experticia de lo que ocurre en clase y las necesidades que ustedes como colegio tienen sobre el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad en el aula. Ahí están ingresando Julián y Cintia. O sea, Julián en realidad es como ve un niñito ahí. Bien, entonces, como yo les contaba, la idea es que hoy día primero conversemos acerca de la experiencia que ustedes tienen en los CIMSES de cuarto y sexto básico, porque si hay algo que yo creo que es fundamental para el profesorado es partir del análisis de datos. El análisis de datos nos permite orientar absolutamente la toma de decisiones pedagógicas, sobre todo cuando en cuarto básico, en sexto básico, en segundo medio y en la PAES, lo que se busca es mirar el nivel de desempeño que tienen los lectores en 3 habilidades. En la habilidad de localizar, en la habilidad de interpretar y relacionar, que las ponen como un bloque, y en la habilidad de reflexionar. Y yo mirando los datos de ustedes encontré algo muy curioso, que estuve haciendo varias hipótesis el fin de semana de por qué los datos se les comportan de una manera que no es la tradicional y que tiene que ver con el nivel de desempeño que alcanzan en una habilidad en particular que es la más difícil. Entonces ahí les voy a mostrar sus datos. Voy a compartirles, les doy la bienvenida a quienes se han ido sumando. Voy a abrir la presentación para compartirles. La idea es que si ustedes tienen consultas, preguntas, ni siquiera levanten la mano, sino que simplemente abran su micrófono y las van formulando. Vamos a partir hoy día en honor al tiempo. Vamos a tener una primera parte. Yo acá les puse la agenda de la sesión. Primero vamos a tener una primera parte que es el valor de los usos de datos para orientar las acciones de mejora de las habilidades de comprender texto. Luego vamos a trabajar con la habilidad de localizar y vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor tiene que hacerse de manera asincrónica. Ahí vamos a ver cómo se nos dan los tiempos. Lo primero es mostrar algunas cosas que probablemente ustedes ya han discutido. Cuando nosotros se nos presentan los resultados, por ejemplo, de una evaluación como el CIMSE de cuarto básico, que se ha hecho durante los últimos años, salvo el año de pandemia, tenemos un montón de datos. Y a veces, entre el diagnóstico integral de aprendizaje y el CIMSE, estamos un poco ahogados en la cantidad de datos que tenemos para poder redirigir las acciones que estamos haciendo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que los datos con los que contamos no se queden solo a nivel de información como datos desperdigados, es decir, cuánto tuvimos este año en el CIMSE, cuánto tuvimos el año pasado y cuánto estamos por sobre o por debajo. No, no tendríamos que quedarnos solo en datos, tendríamos que avanzar hacia el conocimiento, es decir, qué evalúa, por ejemplo, una prueba CIMSE de lenguaje, pero el mejor de los mundos es cuando esos saberes, esos datos nos sirven dentro de nuestro propio contexto, para mirar, por ejemplo, cuáles son las prácticas pedagógicas que favorecen el desarrollo de habilidades y cuáles son aquellas que podrían verse fortalecidas porque están descendidas. Entonces, aquí hay un montón de preguntas. ¿Qué puntaje tuvo nuestro colegio en el CIMSE de lectura? ¿Cuántos estudiantes están en el nivel adecuado de lectura y qué significa eso? Es lo más importante. ¿Existe relación entre, por ejemplo, los resultados del CIMSE de lectura y los del diagnóstico integral de aprendizajes? ¿Qué los diferencia? Sabemos que, por ejemplo, el DIA entrega resultados por estudiante y que el CIMSE nos entrega resultados por el grupo completo.
No obstante, cuando uno mira los resultados del CIMSE, estos debieran tener un correlato o una correlación con los resultados de, el CIMSE y el diagnóstico integral de aprendizajes. Sería muy raro que así no ocurriera. Y si, por ejemplo, a nuestros estudiantes les va súper bien en el día y les va relativamente bien en el CIMSE o por debajo de lo esperado, es porque algo está ocurriendo allí que merece una explicación. Y entonces, ¿cierto? Los primeros datos que tenemos a mano y que yo los recojo porque creo que no hay ningún colegio que pueda decir que estos datos, ¿cierto?, no los considera, que no son relevantes, perdón, me salté, estaba haciendo entrar ahí a alguien que no son relevantes, sino que tenemos que dejar de mirarlos como un factor externo y tenemos que incorporarlo en primer lugar en la forma en que nosotros planificamos no solo el lenguaje, ojo, porque las habilidades de lectura, escritura y oralidad son transversales a cualquier disciplina, a matemática, a arte, a música, a historia, a matemática, a cualquier disciplina, ¿cierto? Le son propias las habilidades de lectura, escritura y oralidad. Y si ustedes han tenido la posibilidad, no sé ya ni si han tenido la posibilidad ya de mirar los ajustes que hay propuestos para el 2026. Eh, Perdón. Nosotras revisamos, analizamos en conjunto con el director y las colegas los resultados CIMSE y eso creo que fue, ahí si me pueden ayudar las profe, habrá sido en abril quizás, en Claro, porque este abril, año como a fin de nunca abril. llegaron en marzo. Claro, entonces por ahí más o menos inicio o mediados de abril en donde analizamos los resultados CIMSE e inmediatamente con el equipo de gestión comenzamos a evaluar cuáles iban a ser las remediales para erradicar ciertos estos resultados que no son buenos, ¿ya? Entonces, dentro de las remediales o de acción de mejora está el acompañamiento con ustedes. Sí, Em, También estamos, por ejemplo, la retroalimentación de clases con las sí, docentes se muy invita a contextualizar el aprendizaje, ¿cierto? Como dice ahí, el saber contextualizado. En las retroalimentaciones que le hago por LIRMI a las profesoras de las planificaciones de su clase, se le invita siempre a que sea contextual, ya que sea algo que el estudiante conoce y además en las reflexiones pedagógicas siempre estamos conversando respecto de cómo orientar la clase para el desarrollo de habilidades, centrarnos en la habilidad más no en la acción o en el contenido, digamos. contenido. Sí. Bueno, ahí, ¿cierto? Hay algunos elementos que ustedes han venido realizando. Lo primero es justamente esto del el saber contextualizado, pero el saber contextualizado del profe, este se refiere al del profe, el cómo mira sus datos y logra, ¿cierto?, entender esos datos, logra mirar esta cantidad de gráficos, porque hoy día el CIMSE nos ofrece una cantidad de gráficos que nos mueven a las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias de lectura comprensiva enseñamos a nuestros estudiantes de cuarto y sexto básico? Pero no solo desde la perspectiva del aula de lenguaje. Esto es independiente, si es, siempre vamos a partir de la base de que este es un CIMSE de lectura, pero la lectura, como yo les decía, y la escritura están presentes en cualquier acción humana que implique, ¿cierto?, vincularlos con un conocimiento. Y tal vez ustedes ya lo han visto, para el 2026, en el ajuste curricular que está propuesto, todavía aparece con mucho más fuerza el que la lectura y la escritura sean transversales a otras asignaturas. En ciencias, por ejemplo, para las profes que hacen ciencias, aparece la argumentación científica. Y la argumentación es trabajar con un género discursivo que implica, ¿cierto?, tiene un correlato súper interesante con el desarrollo del pensamiento crítico. Por lo tanto, ustedes tienen aquí una enorme cantidad de datos que la idea es que los podamos mirar hoy día en detalle. Por ejemplo, estos son los datos de ustedes, ¿ya? Este es cuarto básico, es un dato bien interesante porque fíjense ustedes que desde el 2016 que tenemos reporte de datos, al 2024 están igual, es decir, 252, 252,
Tienen un pic en 2018, que es súper interesante porque es pre-estallido social y pre-pandemia. Sabemos, ¿cierto?, que la pandemia nos jugó una muy mala pasada al desarrollo de habilidades que ustedes venían trabajando. Pero hay algo, a lo mejor en ese 2018, a lo mejor hay profes aquí que estaban en esa época, a lo mejor el equipo se ha ido renovando, pero hay un dato allí, ¿cierto?, que implica que sus estudiantes entre 2018 y 2022 cayeron 49 puntos. Ahora, esta mirada es una mirada no autoflagelante, no es para decir, oye, pero mira cómo nos fue, por qué, qué pasó acá, sino que es para buscar explicaciones. Y esas explicaciones son las que nos deben permitir, ¿cierto?, tomar decisiones y decir, a ver, ¿qué nos está reportando el que luego hemos ido al alza? Fíjense ustedes cómo han ido aumentando desde el 2023 al 2024, subieron 15 puntos. En CIMSE, moverse 8 o 9 puntos se considera ya significativo. Por lo tanto, el alza que ustedes tuvieron es una alza significativa de puntaje. Ahora, si uno lo mira en relación a otros establecimientos del mismo grupo socioeconómico, todavía hay un delta ahí, ¿cierto? Que son más o menos lo mismo que subieron ustedes del 23 al 24 y que podría a lo mejor eventualmente, ¿cierto?, ser otros 15 puntos que ustedes podrían remontar este año. Con los datos todo puede ocurrir, pero aquí fíjense ustedes que yo miro estos 280 y después ustedes tienen las explicaciones. Sabemos que probablemente ustedes trabajan con una población de niños, me imagino, de una cierta vulnerabilidad, pero no es solo eso, sino que es el acompañamiento de las familias, la posibilidad de haber mantenido prácticas lectoras en ese tiempo, de haber tenido papás que estaban dedicados a acompañar a los niños en este proceso pre y post pandemia. Y eso en general es como el argumento por qué el Ministerio de Educación se hizo cargo de esta baja nacional y implementó las políticas de ¿cómo se llama el proceso de ajuste curricular que hicieron? Se me olvidó el nombre. El, no es la reactivación, que es la que viene después. El currículum. Eso iba a decir yo, reactivación a la lectura, Sí. entonces, Pero bien, bien, perfecto, ahora igual. estamos en el proceso de reactivación, pero vino, ¿cierto?, el ajuste curricular donde quedamos con algunos objetivos de Ah, aprendizaje. la priorización La curricular. priorización, ya, muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes que esta curva es una curva que se dio a nivel nacional y ahí viene la priorización, que es decir, de todo el currículum que teníamos en lenguaje, vamos a dejar objetivos declarados de nivel 1, que son los imprescindibles, y de nivel 2, que son los que apalancan a esto. La escritura, por ejemplo, fue una habilidad muy difícil. La escritura y la oralidad fueron muy difíciles de trabajar en escenarios de clases virtuales porque escribir es un proceso, ¿cierto?, que requiere mucho acompañamiento. Si nosotros seguimos mirando sus datos, este es el gráfico quizás el más importante que nos proporciona CIMSE, que es el que está acá, el gráfico de barras que tiene la distribución de los estudiantes por nivel de desempeño. Si ustedes se fijan, este gráfico nos dice que entre los tres niveles en que se puede encontrar un estudiante, ustedes tienen a casi el 49% de los niños que dieron CIMSE el cuarto básico el año pasado y que hoy día son quinto básico, están en un nivel de desempeño en las habilidades de lectura insuficiente. Y uno dice, ya, pero en términos concretos, ¿qué significa eso? Ya lo vamos a mirar. Tienen un 21% de estudiantes que están en nivel elemental y un 30,3% que están en nivel de desempeño adecuado. Uno puede sumar como uno quiera para abajo ese 21% y decir el 60% de nuestros estudiantes no alcanza el nivel de desempeño adecuado, o lo puede sumar al revés y decir tenemos casi el 50% de los estudiantes que se mueven entre elemental y adecuado. Va a depender de cómo uno lo mire, pero los datos significan algo. Miren el 2018.
Esta era su realidad. Fíjense ustedes que el 2018 tenían a la mayoría de los estudiantes agrupados arriba, ¿ya? Agrupados arriba. Estos estudiantes, yo saqué la cuenta, ya salieron del colegio, deben estar como en primero, segundo medio más o menos, estos chicos. Y lo que necesitamos saber entonces es que en ese año, por ejemplo, el colegio estaba cerca de 30 puntos por arriba de los establecimientos del mismo grupo socioeconómico. Pero eso es un dato. Y el dato nos abre una puerta. Y la primera cosa que a mí me sorprendió cuando yo busqué los datos del colegio es el gráfico que está al lado. Fíjense ustedes que al lado dice puntaje promedio en cada eje de habilidad. Localizar, interpretar y relacionar y reflexionar. Esa es una escala de 1 a 10. De 1 a 10. Entonces, si lo contáramos así, de 1 a 10, ustedes están en 4 en la habilidad de localizar, en 4 interpretar y relacionar, pero en 5 en reflexionar, que se considera la habilidad más compleja de este grupo. Y yo me pregunto por qué. O sea, los estudiantes son capaces de hacer dos cosas ahí. Primero, son capaces de reconocer el propósito de un texto. ¿Para qué sirve un texto? Y son capaces de decir, ah, esto es una carta, por lo tanto tiene un propósito comunicativo. Son capaces de distinguir entre un texto narrativo y uno informativo. Pero además son capaces de evaluar el contenido de ese texto, hacer juicios de valor sobre una lectura, conectar ese texto con su conocimiento previo y su conocimiento de mundo, que es una habilidad de orden, ¿cierto?, de demanda cognitiva más compleja que localizar información, que es ir al texto y buscar una información que allí está dicha. Y es muy raro el comportamiento de este dato. No sé si alguien puede tener una hipótesis de por qué ocurre esto, porque esto responde a cómo están trabajando los textos en el aula. Yo tengo una hipótesis, pero es una hipótesis desde afuera. Profe, mi hipótesis también viene desde afuera porque yo me vengo integrando este año a este colegio y en este cargo. Así es que me gustaría escuchar, por ejemplo, la profe Joana, la profe Tiare, que llevan años trabajando aquí, para ver si nos pueden dar como luces respecto Claro. de ¿Por qué la pasa extrañeza, esto? la extrañeza del dato, porque claro que es Es raro. raro, claro. Deberíamos tener los gráficos de localizar, interpretar y relacionar Más bien arriba alto, claro, y más el de alto y el de reflexionar, reflexionar, porque a nivel nacional el de reflexionar se mueve más bajo. claro, es el más bajo. Sí. Miren, ¿Ahí sí, me sí, escucho? sí, ¿Ahí? por ¿Me supuesto. escucho? Hola, yo soy la profe de lenguaje de cuarto, quinto y sexto básico. Eh, Creo yo, no sé si es que irá por ahí. Necesito que ahí usted, que es más experta, me pueda orientar un poquito. Cuando trabajo con los estudiantes algún texto, desde yo creo hace como unos 3 años que mi trabajo ha ido como enfocado a que los niños puedan identificar qué tipo de texto. ¿Ya? Desde un principio, ellos no lo lograban, no sabían qué tipo de texto era, si era texto literario, no literario, informativo, como que no identificaban mucho, muy fácil. Entonces, desde mi trabajo, he tratado de orientarlos más o menos de a poquito que sean capaces de identificar si es que qué tipo de texto es, para qué propósito tiene el texto y para ellos, si yo hago la pregunta en el cuarto, quinto y sexto ahora actualmente, ellos logran hacer eso. O sea, les pregunto inmediatamente si son, qué tipo de texto es, me entrega información o no me entrega información. Entonces, ellos a partir de esa pregunta logran identificar, ya, si me entrega información es un texto tal y así lo van identificando, para ellos es más fácil. Ya. Creo que por ahí yo Bueno, lo he ido enfocando como para que sean capaces de identificar el texto, como le digo. ya. Yo creo, Joana, que eso que tú señalas
ha sido fructífero, ha sido fructífero, porque esa habilidad tiene que ver con, oye, si este es un texto informativo, ¿cuál es su propósito primero? ¿Ya? Su propósito comunicativo, pero también me imagino que hay mucho comentario en tu clase acerca de los textos. ¿Ya? Y creo que el comentario acerca de los textos es y lo que tú haces puede explicar, ¿cierto?, que esa habilidad esté por sobre la de localizar. Por lo tanto, viendo, ¿cierto?, el vaso medio lleno ahí, tendríamos que mirar ahora entonces cómo trabajar las habilidades de localizar, interpretar y relacionar, pero vuelvo a señalarlo, no desde la perspectiva solo de la clase de lenguaje, sino que este es un trabajo mancomunado. El desarrollar habilidades de lectura, claro que en primero básico está en la clase de lenguaje, porque en el fondo, ¿cierto?, trabajamos la literacidad inicial. Les enseñamos a leer y a escribir a los niños y niñas. Pero luego de eso, no hay ninguna asignatura en la que no escriban y lean, en la que no se comuniquen oralmente. Entonces, como la primera idea de hoy día es que esto no es solo trabajo de Joana o quien hace la clase de lenguaje, sino que en historia estamos trabajando además, por ejemplo, con textos multimodales. Trabajamos con el texto escolar o una guía donde hay un gráfico, donde hay un mapa, donde hay un texto, donde hay simbología. En matemática trabajamos con instrucciones, en ciencia trabajamos con textos científicos. Entonces los textos están permanentemente, ¿cierto?, en el entorno escolar, no solo en la clase de lenguaje. Vamos a seguir mirando estos datos. Por ejemplo, miren este dato, yo también lo estuve analizando. Fíjense ustedes que este gráfico nos muestra el nivel de desempeño entre niños y niñas. Para algunos colegios este puede ser un dato importante, porque, por ejemplo, fíjense ustedes que las mujeres tienen casi, diría yo, 2,42, tienen más de 10 puntos de diferencia con los niños en el último CIMSE. Ellas promedian 2,59, que está por sobre la media, y ellos promedian 2,42. Entonces, aquí también hay un dato que nos dice, a lo mejor necesitamos tener una acción. ¿Y cuál puede ser esa acción? Ahí ustedes lo tienen que determinar. Motivacional, darle más cabida a los intereses de los niños, a lo mejor en las lecturas, buscar lecturas que puedan ser interesantes para hombres y mujeres o para niños y niñas. A veces, ¿cierto?, incluso en los planes lectores tendemos a considerar libros de temáticas que pueden resultar, ¿cierto?, más amenas para las niñas o más cercanas. Y es un dato no menor, porque fíjense ustedes que si bien ambos cayeron en su desempeño en estallido social, post pandemia, la recuperación de ellas ha sido más rápida. Entonces, también es un dato que uno podría mirar, y ustedes que conocen a este quinto básico deben estar viendo las caras en este momento de sus estudiantes, los más motivados, los menos motivados. Y este sexto básico, también mire los datos de sexto básico. Sexto básico no viene expresado de la misma manera que cuarto básico, porque hace muchos años que no teníamos un CIMSE de sexto. ¿Ya? El del año pasado fue un CIMSE en que el último dato que teníamos era el 2018, del 2018 que nos hacía un CIMSE en sexto básico, y nuevamente pasa lo mismo. Mira, Joana, en sexto también están más altos en la habilidad de reflexionar, ¿ya? Y en este caso, el promedio está más bajito que en cuarto básico. Entonces, aquí también hay que hacer un trabajo de mirar el tipo de textos, qué sé yo. Ahora, ¿cómo se explica este gráfico? ¿Qué significa la barra? ¿Qué significa la barra? La barra significa que, o más bien dicho, lo que hace CIMSE es relacionar el nivel de desempeño con los estándares de lectura. Y aquí este manualcito, ¿cierto?, que está hipervinculado en esta presentación que yo voy a enviar al colegio, usted lo pincha y llega al estándar de lectura. El estándar establece eso. ¿Qué es lo que debe poder saber
y saber hacer un estudiante que está en cuarto básico. Y nos describe un desempeño. Y el estándar es el que pone estos niveles. No es CIMSE. CIMSE lo que hace es tomar los datos y los tiene que mirar contra algo. Y los mira contra los estándares. Y el estándar nos dice que efectivamente los alumnos que están en ese 48,5%, ¿ya? En ese 48,5%, no logran demostrar consistentemente que han adquirido las habilidades y los conocimientos más elementales estipulados en el currículum evaluado, ¿ya? Entonces, esto nos da una idea que efectivamente hay algo que estos estudiantes no están pudiendo hacer. Todavía después tenemos más datos. En cambio, los que están arriba, ese 30,3%, son estudiantes cuyo desempeño implica que han logrado lo que exige el currículum de manera satisfactoria, demuestran habilidades y conocimientos básicos de lo que debiera saber un estudiante de cuarto básico. ¿Cuál es la misión? Irlos moviendo para arriba. Que los estudiantes de nivel elemental se conviertan en estudiantes de aprendizaje adecuado y los que están en nivel insuficiente, ¿cierto?, suban al menos a nivel elemental. Pero todavía esto es dato. Todavía esto es dato. Si nosotros nos metemos dentro de estos niveles, esto es lo que significa. Sus estudiantes del 30%, déjenme sacar que tengo arriba, muestran evidencia de que al leer una variedad de textos literarios y no literarios apropiados para cuarto básico, son capaces de localizar información explícita que se encuentra en el cuerpo de un texto, ahí está la primera habilidad, realizar interpretaciones y relaciones para establecer de qué se trata un texto, ahí están las dos que vienen, determinar el significado de palabras y expresiones en lenguaje figurado, reflexionar sobre la lectura para resolver tareas sencillas, aplicando información del texto y formulando opiniones fundamentadas. O sea, un niño que se enfrenta a un texto tendría que poder hacer lo siguiente: buscar información explícita. De hecho, el objetivo de aprendizaje dice identificar información explícita, ¿ya?, en textos literarios y no literarios. Y eso es lo primero que tenemos que trabajar. Luego, debiera poder establecer relaciones dentro del texto. Por ejemplo, ¿cuál sería el mejor título para este texto? Y si ustedes se fijan, para poder darle un título a un texto, yo tengo que comprender su sentido global. Yo podría preguntar, ¿cuál es la causa que origina una determinada situación dentro de un texto? ¿Cuál relación hay entre el párrafo 1 y el párrafo 2 o entre el párrafo 2 y el párrafo 3? Y eso es trabajar desde adentro del texto. Y luego es la mirada desde afuera, ¿cierto?, que tiene que ver con opinamos sobre ese texto, decimos cómo el texto es, para qué nos sirve este texto, qué comunica. Y lo que mide CIMSE es exclusivamente esto. No mide si el niño sabe si es un poema o un cuento, no mide si es capaz de identificar, por ejemplo, un sinónimo de un antónimo, porque lo que hace es ponerle una palabra en contexto, por ejemplo, y decir, ¿por qué palabra podríamos cambiar esta y mantener su significado? Y esa habilidad está en relacionar. Tengo que buscar lo que está alrededor de esa palabra para llegar a su significado. Probablemente son ejercicios que ustedes usan, que los han visto, pero que ahora los vamos a trabajar, ¿cierto?, por bloque de habilidad. Y por otro lado, este 48,5% de estudiantes lo que hacen es que muestran escasa evidencia de que al leer una variedad de textos literarios y no literarios
son capaces, ¿ya? No hay evidencia de que sean capaces de localizar información explícita, fácil de encontrar, de realizar interpretaciones y relaciones sencillas y reflexionar sobre la lectura. Entonces, este es el perfil de lector. Estos estándares establecen un perfil de lector. Tengo niños que logran esto y tengo niños que no logran ninguna de las anteriores. Y ahora yo les invito a pensar, a todos los profes que están acá, es que piensen en cuáles son las dificultades que se enfrentan cuando van a hacer una lectura. El colega de historia que dice, oye, vamos a leer acerca de, no sé, en sexto básico, debieran ver la cuestión social, debieran ver cierta historia de Chile. O si están en tercero básico, griegos y romanos se ven segundo, tercero básico, ¿en, ¿en cuál se ve? Tercero, En tercero. tercero, ya. Si vamos a Sí. leer sobre griegos y romanos, que instala todo un lenguaje. Entonces, piensen ustedes cuáles son las principales dificultades que se encuentran en sus salas de clase cuando tienen que leer con los niños. ¿Quién quisiera decir, oye, a mí me pasa qué? ¿Puedo agregar algo, profe? Sí, por favor. Que tiene que ver con, de hecho lo mencionó la profesora Yasna Salgado en una de las capacitaciones que tuvimos con ella, perdón, acompañamiento, en donde menciona también el hecho de en matemática a la hora de responder una pregunta abierta de un problema matemático, que los estudiantes incluso les cuesta expresar la respuesta a través de lo escrito, digamos. Claro, Incluso tienen esa dificultad, entonces como para agregarlo en esta reflexión que usted planteó. claro. Entonces, ahí, si ustedes se fijan, evidentemente la transferencia de las habilidades de lectura a la escritura también son un tema. Cómo se estructura una respuesta tiene que ver también con el conocimiento de cómo discursivamente se arma una argumentación, ¿ya? En términos, si uno lo mira de habilidad, si uno lo mira en términos de contenido, probablemente ustedes tienen una cobertura curricular adecuada. Ven todos los tipos de texto, ven elementos, ¿cierto?, de gramática, probablemente también incorporan ortografía, pero necesitamos todavía hacer una mirada como más fina para focalizarnos el lenguaje en estas habilidades que necesitamos, ¿cierto?, repensarlas a lo mejor o ajustarlas o potenciarlas, porque yo no dudo que ustedes lo hagan, pero lo que tenemos que hacer ahora es estar como súper conscientes de que cuando diseñamos un instrumento necesitamos cubrir los tres niveles, ¿ya? Necesitamos tener evidencia de que los estudiantes pueden localizar, interpretar, relacionar y reflexionar. Pero para recoger esa evidencia, primero tenemos que buscar cómo trabajarlo en aula. Entonces, una vez que establecimos, ¿cierto?, lo que nos dicen los datos, tenemos entonces una imagen como esta. Tenemos allí la idea de comprender globalmente, necesitamos, ¿cierto?, la idea de que leer es algo más que decodificar palabras y encadenar significados. Esta es una definición de la prueba PISA. La prueba PISA, como ustedes saben, es una prueba que se aplica, es una prueba estandarizada internacional que mide lectura y escritura, pero con estudiantes de 15 años. Entonces, la prueba PISA nos pone esta definición que dice que leer es más que decodificar palabras, es encadenar sus significados, es obtener información poniendo atención a las partes del texto para elaborar una interpretación, para reflexionar sobre el contenido de ese texto, para reflexionar sobre la estructura de un texto. Y eso en nuestro currículum implica localizar, interpretar y relacionar y reflexionar. Y esto está en los estándares de cuarto básico, en los de sexto básico, en los de segundo medio y en la PAES. La PAES hace exactamente lo mismo. Se focaliza en estas tres habilidades. Vamos a avanzar aquí un poco. Vamos a mirar la primera.
Esta es localizar. ¿Qué implica localizar? Implica primero que todo trabajar con la materialidad del texto, tener el texto a la mano. Aquí hay una primera práctica, por ejemplo, que yo no es que se las vaya a enseñar, yo voy a discutir con ustedes en términos de qué es mejor, que el estudiante esté mirando un texto que está proyectado o que tenga su propio texto. ¿Cómo lo suelen hacer ustedes? Pueden usar los textos del libro escolar, los estudiantes tienen su texto, por ejemplo, si voy a trabajar, no sé, un poema, el estudiante tiene su texto a la mano o lo está mirando en una proyección. En Ustedes, mi caso, sí, dime, utilizo las dos. O sea, ya, lo proyecto y además ellos tienen su libro en cada uno de forma individual. ya, tienen su texto, ya. Por lo tanto, ¿cierto? La idea aquí es que uno debiera partir con el texto en poder del estudiante, en poder del estudiante, porque el estudiante necesita manipular el texto. Y para eso, por ejemplo, los libros que llegan del Ministerio de Educación son del estudiante, los puede rayar, los puede marcar, los puede, no sé, intervenir, y eso es súper bueno, porque para localizar información, yo lo que necesito, ¿cierto?, es teniendo, no sé, un texto a la mano, miren, acá tengo esto que son geniales, acá, por ejemplo, tengo estos con los que uno trabaja a veces en la sala de clase, que es como el texto, yo necesito que el estudiante pueda visualizar su texto. En este caso es una noticia. ¿Por qué? Porque la habilidad de localizar implica la manipulación del texto. Es buscar esa información que está dicha y que no requiere más tratamiento que identificarla, pero no es cualquier información, es información que es importante para la comprensión. Por ejemplo, ustedes están trabajando un cuento. Voy a poner un ejemplo cualquiera, a ver si lo han leído bien, si no, también no es problema. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en el almohadón de plumas de Horacio Quiroga, no sé si alguno de ustedes leyó Horacio Quiroga en el colegio o lo leen, ¿cierto? El texto de Horacio Quiroga, que explica la historia de un matrimonio, que se casa, ¿cierto? Ella empieza a sentirse debilitada físicamente, pero además sentía que su marido no le prestaba la atención, no era tan apasionado, estaban recién casados. Y lo primero que hace el texto es proporcionarnos una descripción de cómo es la casa. Y dice que la casa era un lugar enorme, frío, con escaleras de mármol, con cortinajes pesados, donde entraba, ¿cierto?, muy poca luz solar. Y en ese espacio se encuentra viviendo esta mujer, cuyo marido se iba muy temprano a trabajar y volvía en la tarde. Entonces, si ustedes se fijan, ahí hay una descripción, que además está perfecta para trabajar adjetivos. Esa descripción yo se la puedo preguntar, ¿cómo era la casa? La casa era fría, lúgubre, ¿cierto? Tenía escaleras de mármol, cortinajes pesados en las ventanas. Y si bien esa información está dicha en el texto, es importante porque establece una atmósfera. Es una atmósfera. Y nos va a permitir luego ir entendiendo por qué esta mujer se empieza como a debilitar, porque además el narrador nos dice que ella era menudita, pálida, que había sido criada, ¿cierto?, por un montón de sirvientes y que no sabía hacer nada. Entonces, hay información que está dicha en el texto y que yo necesito que los estudiantes la recuperen. Vamos a ir a buscar en el texto cómo era la casa. Ah, era así, así, marquémosla. Aquí es donde el lápiz bicolor y los destacadores pueden ser muy útiles como técnica. El subrayado no es una estrategia, es una técnica, ¿ya? Y aquí es donde yo puedo ir con los estudiantes, esto lo estoy poniendo en el caso de un texto literario, pero podría ser el libro de historia, podría ser el libro de ciencias. Y en ese caso, yo me dirijo con los estudiantes al texto
pero estamos buscando en ese texto, localizando información que usted ha determinado que esa información es importante porque en este caso establece una atmósfera, porque en el libro de ciencias y en una lectura que viene de ahí describe cómo es un ecosistema, o porque en historia, ¿cierto?, describe un periodo, o porque en matemáticas describe cómo distinguir una figura geométrica de un cuerpo geométrico. Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta octavo implican, ¿cierto? O señalan que uno tiene que trabajar con información explícita dicha en el texto. Y esto, ahí está la habilidad de localizar, aparece de dos formas. Yo extraigo esta información que está dicha en el texto o identifico esta información formulada a través de sinónimos y de paráfrasis. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ir sobre la información y decirla con mis propias palabras, manteniendo el sentido de la información original. Vamos a mirar un ejemplo. Esto es una lectura. Les pido ahí, ¿cierto?, unos 30 segundos para que la lean. Ya, entonces tenemos esta historia de Cirilo. Esta historia podría aparecer, ¿cierto?, en un final de primero básico, segundo básico, más o menos, y se asocian a esta lectura ejemplos de preguntas. Si ustedes se fijan acá, tenemos dos preguntas que son abiertas, de respuesta breve. Generalmente las preguntas de información explícita o de localizar son preguntas breves, que podrían venir incluso, ¿cierto?, con una línea para que el estudiante pusiera el dato. Por ejemplo, yo podría decir cómo se llama el protagonista de esta historia, una línea, Cirilo. ¿Qué implica esto? Por eso yo les decía, la importancia de tener el texto a mano. Que el estudiante va al texto y marca dónde está esa información. ¿Qué hacía Cirilo si algo se movía? Entonces ahí vamos al texto y recogemos esa información. ¿Qué era lo que más le asustaba a Cirilo? ¿Ya? Entonces vamos a recuperar esa información. ¿Por qué estas dos son dos preguntas que funcionan? Primero, porque la característica del personaje es que es asustadizo. Por lo tanto, esas dos informaciones que va a tener que ir a buscar el estudiante al texto nos sirven a su vez para, por ejemplo, describir cómo era él. Entonces, si escuchaba algún ruido, si no pasaba nada, Cirilo gritaba. Lo que más le asustaba era quedarse solo. Entonces, ¿cierto? ¿Qué era lo que más le asustaba? Quedarse solo. Y esa respuesta, que parece muy simple, es una habilidad. Es la primera habilidad. Y aquí, piensen ustedes todo el potencial que tiene para trabajarlo desde las distintas asignaturas. Piensen ustedes cuando uno abre un libro de historia y se encuentra con un texto multimodal, donde hay un montón de información, gráficos, mapas, hay simbología, hay texto propiamente tal, hay una infografía en la página que viene, y la infografía trae un montón de datos, el permitirle a los estudiantes poner foco en determinadas informaciones los obliga a volver sobre la lectura. Y obligarlos a volver sobre la lectura para buscar el dato implica en que están pasando de nuevo por la lectura. No sé si se entiende, ¿no? No sé si hay Claro, preguntas ahí. no, no, me gustaría agregar, profe, por ejemplo, cuando le solicitamos al estudiante localizar información, ¿cierto? Siempre se usa la estrategia de cómo yo dirijo la pregunta. Por Claro, ejemplo, anteponer según el texto.
Y ahí que se Bien, origina la pregunta, entonces, cuando una perfecto. o sistematiza más bien ese trabajo de que el estudiante reconozca la pregunta, si dice según el texto, entonces tengo que ir inmediatamente al texto, ya el estudiante siempre que lea eso va a volver y va a poder localizar información como de manera Ahí, inherente, ya sí, sabe que está la frase. ya. Entonces, aquí, por ejemplo, cabe preguntarse, ¿vale la pena hacer esta pregunta de selección múltiple? Esa es una pregunta interesante, porque a lo mejor, claro, yo podría decir, ¿qué era lo que más le asustaba a Cirilo? Alternativa A, escuchar a alguien gritar. Alternativa B, estar solo. Alternativa C, no sé, los ruidos fuertes. Funciona de la misma manera, pero me demanda a mí más tiempo de construcción porque tengo que generar las alternativas. El resultado es básicamente el mismo, como ya vamos a ver más adelante. Ya, entonces, aquí algunas ideas, no las vamos a leer completas. ¿Qué se requiere aquí? La ubicación, extracción de información, nombres de personajes, características, etcétera, el lugar donde sucedió un acontecimiento, y lo que busca ciertas preguntas directas que se obtengan a partir de la información literal y puntual que se encuentra en dicho texto. Entonces, fíjense ustedes que está siendo una habilidad que implica necesariamente trabajarla en clase. Aquí podríamos tener, no sé, un acuerdo, podrían tener ustedes un acuerdo en que desde todas las áreas vamos a trabajar la habilidad de localizar, incluso desde matemáticas. Si yo planteo un problema a los estudiantes, lo que puedo hacer es decirle, a ver, ¿cuántas canicas dice el texto que yo tengo o que tenía un determinado personaje? Y todos en conjunto están pensando en que el estudiante tiene que poder ir al texto y buscar información. Y que esa es la habilidad de base, la habilidad de base. Este es un texto que apareció en una prueba Simse. Rompe, fíjense ustedes, toda la estructura del texto anterior, que era una narración donde hay un inicio, un desarrollo y un cierre, y aquí nos encontramos con algo que podría parecer, ¿cierto?, una ficha de trabajo donde está lleno de datos. Es un texto informativo, por lo tanto, vamos a encontrar datos desperdigados por todos lados. Y lo otro es preparar a los niños y a las niñas para leer textos que son discontinuos, que es un concepto que no aparece en las bases curriculares, pero que permite identificar a los textos que no tienen una secuencia única, un texto discontinuo. Y un texto discontinuo implica que yo debiera partir en un orden lógico, pero no necesariamente, porque el texto está interrumpido, ¿cierto?, por, acá en este caso, los subtítulos. Entonces tengo ahí una ficha donde se habla del trabajo de una científica que ha estado mucho tiempo en Madagascar. Entonces ella va contando lo que ha encontrado, cómo es Madagascar, qué tipos de especies habitan, y el texto está lleno de información. Aquí hay muchísima información. Y evidentemente es una oportunidad súper interesante de trabajar. Estos textos son especiales para trabajar también, localizar información. Esta es una pregunta que apareció en un CIMSE y está ahí formulada como decía Yanis. Según el texto, ¿qué animal infla su cuerpo cuando está en peligro? Pero esto es más complejo que lo de Cirilo, porque aquí yo tengo un montón de información y tengo que ir a buscar específicamente esta que me están pidiendo. Y ahí es donde sirven técnicas como la del marcado. Vamos a marcar en el texto dónde está esta información. E incluso ustedes pueden tener ahí no sé, sus técnicas y decir, le vamos a poner al lado del marcaje
P2, que es la pregunta 2, está aquí respondida. Y aquí está la explicación que nos proporciona Simse. Nos dice que esta pregunta mide solamente localizar. Y aunque ustedes, ¿cierto?, no lo crean o probablemente ya lo saben, un ítem de Simse que pueda tener 6 preguntas asociadas a una lectura, entre 2 y 3 son de localizar. Entre 2 y 3. Son hartas las preguntas de localizar, incluso en la PAES. Entonces, si hacemos este propósito de trabajar permanentemente, cuando al estudiante le aparezca esta, esta expresión según el texto, no tiene nada que pensar. ¿Qué tiene que hacer? Volver a la lectura. Ya, entonces, claro, les da lata volver a leer todo lo que ustedes quieran, pero si dice según el texto, inmediatamente de vuelta a la lectura. Es que yo creo que no, aquí no creemos, en esta habilidad no creemos, no suponemos, ni siquiera es que yo me acuerdo que, no, es vaya y verifíquelo en el texto. Entonces, hay que mandarlos de vuelta al texto y para eso usted puede usar, numerar los párrafos, numerar las líneas, marcar con destacador, todo lo que ustedes crean que visualmente puede permitirle al estudiante decir, ah, esto estaba acá. Entonces, es una pregunta ya donde el estudiante ubica una característica por la cual se le está preguntando y los estudiantes que escogen otras alternativas para responder esta no han hecho esta vuelta al texto. Simplemente es eso. ¿Ya? Entonces, como ya son las 4:52, yo quiero proponerles un ejercicio que lo podamos, ¿cierto?, desarrollar en un Padlet. El Padlet está, ay, me quedaron, ahí está el Padlet. Después quiero, en este PPT hay ejemplos de WordWall, de ejercicios que yo he encontrado que trabajan la habilidad, si les gusta trabajar WordWall. Miren, este ejercicio que yo les voy a proponer se hace en un Padlet. Durante la semana, ustedes con tranquilidad quiero que miren este texto que yo les dejo acá. Ahí está cargando. Este texto apareció en el CIMSE el año pasado. Es un texto complejísimo, muy, muy complejo. Yo le he dado hartas vueltas a este texto. Miren cómo empieza el texto. Miren. Lean solamente el primer párrafo. Ya. Entonces, esta es una lectura que se les presentó a los estudiantes y traía, ¿cierto?, 3 o 4 preguntas asociadas, 3 preguntas asociadas, que no están aquí. Trae un glosario, el texto trae un glosario: doctorado, parlamento, deforestación, erosionada, vivero, ingresos. Trae un glosario. ¿Qué les voy a pedir yo a ustedes? Es que, independiente del área que sean, voy a volver atrás al Padlet, puedan elaborar 2 preguntas de selección múltiple. Hoy puse 2 veces selección múltiple y 2 preguntas, lo voy a corregir, ¿cierto? 2 preguntas abiertas que ustedes crean que podrían funcionar para trabajar una lectura como esta. Porque en el fondo lo que tenemos que hacer aquí es básicamente decir o señalar cómo nos planteamos frente a la búsqueda de información en un texto como este, que además es súper complejo. Después ustedes lo van a leer completo y requiere mucho trabajo. Este texto requiere mucho volver atrás a buscar información, porque tiene palabras difíciles, porque tiene conceptos, ¿cierto? El nombre, el mismo nombre de esta mujer, Wangari Maathai, se repite varias veces. Y
léxicamente es un texto difícil. Por lo tanto, yo lo que quiero pedirles acá, ¿cierto?, es que ustedes puedan ahí dejar ejemplos de preguntas que permitan volver al texto a buscar esta información. ¿Cuáles son las condiciones? Es que esa información sea información que les permita a ustedes acercarse a información relevante del texto. Entonces les voy a poner aquí dos de desarrollo. Solo las preguntas. Ya, ahí está, corregido. Voy a dejarles el link del Padlet también aquí en el chat. Déjenme volver donde están ustedes. En el chat les voy a dejar el link si alguien lo pudiera recoger, pero si no, igual yo voy a mandar la presentación. Y es como la primera tarea es que siempre que estemos trabajando textos en el aula, usemos la lógica de hacer que los estudiantes manipulen el texto, que vuelvan a él, que se fijen en detalles, que recojan información del texto. Y localizar no es mucho más que eso, no es mucho más que eso. O sea, por eso les digo, en mi primera lógica de mirar los resultados era, oye, qué raro que reflexionar está más arriba de localizar, cuando localizar debiera siempre ser la habilidad que tiene mayor desarrollo. No sé si hay preguntas, sugerencias, información que quisieran compartir. Yo, Ya. yo quiero compartir algo. Lo que pasa es que, bueno, antes se mencionaba el tema de qué cosa o qué estrategia utilizábamos antes, sobre todo los años que subimos el puntaje de Sims. Yo me acuerdo que había una estrategia, una técnica que nosotros utilizábamos que durante las evaluaciones escritas de todas las asignaturas, al finalizar le agregábamos un texto pequeño y a partir de ese texto relacionado con la asignatura le hacíamos preguntas de diferentes habilidades. Ya. Ahí Por hay. ejemplo, en matemática yo le ponía un texto relacionado con el contenido de matemática y 3 preguntas de las diferentes habilidades. En historia se agregaba un texto, lo mismo, relacionado a la temática, o dentro de la misma evaluación. Lo mismo en ciencia, el lenguaje obviamente va sí o sí. Era una de las estrategias que nosotros usábamos. Ahí hay una, pues ven. Y puede ser que yo trabaje, por ejemplo, con una pregunta de cada habilidad. Ahora, si es un texto cortito, pueden ser dos de localizar y una de relacionar. ¿Ya? Entonces, ahí hay una estrategia que proviene del interior, es decir, todos estamos, o todas en este caso, ¿cierto? Están haciendo la comunidad que desarrolla habilidades de lectura. No sé si alguien más tiene alguna idea como esa o quiere compartir alguna estrategia que emplea. No, Muy y lo otro que también trabajamos lo que era la lectura silenciosa. ya, Los 15 minutos al comenzar todos los días la clase, el primer bloque, independiente de la asignatura que les tocara, todo el colegio estaba en lectura silenciosa, por ejemplo, 15 minutos. la lectura silenciosa, por ejemplo, aporta la fluidez lectora, ¿ya? O sea, es un entrenamiento diario donde probablemente, ¿cierto?, estoy supliendo algo que en las casas a lo mejor los niños no llegan a hacer, ¿ya? Salvo cuando Algo cotidiano. claro, salvo cuando están leyendo para el plan lector, ¿ya? Es difícil que un niño llegue a su casa a leer más de lo que ya hizo en el colegio. Entonces, la lectura silenciosa permite eso, un ritmo también, un ritmo de lectura. ¿Alguien más? Ahí Tiare nos aportó dos cosas que podrían, ¿cierto?, ser vitales para mejorar en esta habilidad, hoy día, en esta habilidad. No sé si alguien hace algo más desde su asignatura, no necesariamente desde el lenguaje, desde su asignatura. Yo leo las instrucciones con ellos, les pido que me digan, si les doy una instrucción, les pido que la parafraseen, porque parafrasear también implica la habilidad de localizar. Claro. Profe, lo que yo utilizaba mucho en mis clases era el subrayado, de hecho, el marcar las respuestas con P1, P2 y por colores. Por ejemplo, las verdes eran para localizar,
Ya, muy Las bien, rojas eran de interpretar y las rosadas eran de reflexionar. ya, Entonces, los perfecto. chiquillos ya el texto lo tenían por colores y yo hacía clases de historia y lo relacionaban directamente con la pregunta y con la habilidad. Entonces, sirve también harto. También, por supuesto. Y ahí hay una contribución directa a cualquier asignatura, es decir, el elemento visual. Ahí ustedes saben que cuando uno tiene niños con necesidades educativas, también tiene que diversificar las formas de acercarse al texto. Y por eso es que yo les decía, si yo lo proyecto en el PowerPoint o lo tengo proyectado en un data, la capacidad de estar en atención al detalle así es muy difícil, muy difícil. Bien, estamos en la hora, ¿cierto? Fue una sesión cortita. Yo les pido que ustedes hagan el ejercicio que yo les he dejado para que después ustedes mismas ahí van a poder mirar cómo se están planteando las preguntas, pero sobre todo este texto lo vamos a seguir usando. Sobre todo es porque calibren el tipo de texto que se le presenta a un estudiante de cuarto básico que además está en un nivel de desempeño elemental o insuficiente. Y ahí es, Ujú. vamos a seguir trabajando para qué recursos podrían servir para enfrentarse a textos de este tipo. Y luego vamos a ver vocabulario, ¿cierto? Componente léxico-semántico. Bien, Yanis, no quiero tomarme ni un minuto más del tiempo que hemos acordado, así es que yo mañana voy a enviar esta presentación porque puede servir para la actividad. Súper. Gracias, profesora. Gracias a todas también por su participación Sí. activa. Yare, Muchas Joana, gracias. Noemí, Muchas Carla, gracias. Cristian, Diana, Cinti, Natalia y Yani. Me despido y nos volveríamos a Gracias, hasta encontrar luego. al Lunes subsiguiente 22. el lunes 21. Gracias. Lunes 22. Ya. Chao. Chao, profe. Muchas Chao. gracias. Chao, chao. Yo me quedo aquí hasta que se vayan desconectando.